Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si me pueden escuchar bien. Ahorita vamos a invitar a Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, qué gusto verte, weón. Oye, hace ¿Qué tal? cuánto, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ah? contento, contentísimo, contentísimo de verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el frío por allá? Cuéntame. Puta, tío, estoy acá, acá en mi estudio, leyendo un montón. Bueno, no, como tiene que ser. Bueno, Claro. gracias a las personas que se están uniendo a esta transmisión, pensar en no pensar resucita de la mano de Rafael Ligue. Bueno, y como siempre, hace más o menos 2 años o más, 3 años, Gonza, eh, la primera transmisión que fue al aire desde el Instagram fue con Gonzalo y pues ahora se repite, ¿no? Hoy día vamos a hablar un poquito de todo. Saludos a Bueno, saludos a Howard. ¿Cómo estás, Howard? Hola, Nurka, qué gusto. Eh, Chispita, qué gusto. Gonza, vamos a hablar ahorita. Gonza, ¿Qué fue? Cuéntame. ya está. Muy bien, Gonza. Bien, ¿con qué arrancamos? Cuéntame, ¿qué lees ahorita? ¿Qué estás leyendo? Ahorita, exactamente en estos momentos, bueno, este libro, yo justo ayer estaba leyendo este, los Complete Tales and Poems de Edgar Allan Poe en inglés, lo encontré. Están todos los poemas y los cuentos en el Tremendo. ¿Y dónde? original. ¿Ah? Ya. Ese de ¿Lo ahí compraste ahí? me había... No, acá hay una librería cerca, acá en Fells Point, acá en Baltimore donde estoy. Hay una librería cerca y, y hay $20 a la esquina. Ya. No, no es tan caro, pero hay cosas chéveres, está bacanes. Después, ya el año pasado me había acabado de leer esto. Dije, Ajá. lo primero que tengo que hacer cuando estoy por allá, esta es la traducción de Cortázar, esta la traje de Barcelona, de acuerdo, me Ya. encaleté. Ya. Es el tomo uno de los cuentos traducido por Cortázar para Alianza Editorial. Eh, eh, He estado reencontrándome con Poe, ¿no? Eh, hay cuentos que no conocía, hay uno de Hop Frog, el de Nano, un nano que se venga, que incendia a unos reyes, bueno, a un rey y a su corte, ¿no? Cuento bien reivindicativo, ¿no? Como los tiempos Gonza, ¿qué que se corren. siente leer Gonza, ¿qué se siente leer a Poe en Baltimore? ¿Qué se siente leer a Poe en su espacio? O sea, debe ser muy loco, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, leer a Cortázar en Argentina, qué sé yo, bueno, como leer a Vallejo aquí en Perú, ¿no? Y leer a Poe, pero allí, ¿no? En esa zona dark. ¿Hay alguna mística en Puta, especial? No sé, me interesa esa perspectiva. sí, sí, es una ciudad que da miedo, sí, es una ciudad peligrosa, es una ciudad bien, con una vibra muy fuerte. eh, es la ciudad en donde mataron a Poe, de todas maneras. Eh, Claro. entonces, digamos que es como el Callao de Estados Unidos, básicamente, Baltimore, ¿no? Una O zona sea, brava. Baltimore es el Callao de Estados Unidos. O sea, estás en una zona hasta el paso. Tremenda. O sea, peligrosa, lo digo así como que brava, ¿no? Como Ya. que tienes que andar con respeto por ahí. Eh, pero en la parte donde yo estoy es como sería pues, que haya monumental, una onda así más hipster, así, ¿no? Hay una, es esas cuadras que a ti te gustarían, donde hay
una tienda de vinilos, hay una librería, ¿no? Hay así sus cafés, es una zona bonita. Eh, Sus cafés hipsterosos, así, con comida vegana, esa huevada, ¿no? Comida vegana. No, pero chévere, chévere, o sea, toda la gente es así por acá con toda esa onda, ¿no? Eh, en hipster, ¿no? Y en esta parte, ¿no? Más allá sí es jodido, pero, pero igual estoy cerca, también está cerca relativamente a la tumba de Poe, ¿no? Donde lo enterraron por primera vez y de ahí ya cuando el pata, digamos, adquirió mucha más importancia, lo enterraron, así lo tomaron y lo enterraron ya junto a su esposa y a su tía, que era su suegra. Y, y Claro, ahí claro, se casó estaban, con ¿no? su prima. Con su Mira, prima, ¿no? ju- Entonces, justamente este misterio develado de Poe, ¿no? Y Poe podríamos decir que es el primer poeta maldito por excelencia de exportación americana. sí, ¿Afirmarías eso sí, o no? sí, sí, porque curiosamente esta es la zona antigua de Estados Unidos, ¿no? O sea, estas eran de las 13 colonias, ¿no? O sea, Ujú. Baltimore, ¿no? Todo lo que es Virginia, Washington, toda esta zona, Nueva York, New Jersey, Boston, todas esas 13 colonias que habían, ¿no? Esas que te enseñan en primaria, ¿no? Las 13 colores, Para te enseñan previo a las, ¿no? A la independencia del Perú, te hablan de la independencia de las 13 colonias, de la Revolución Francesa y todas esas cosas, ¿no? Entonces, tú debes entender por qué, ¿no? Pues, o sea, el tema masónico y todo eso, ¿no? El siglo de las luces y todo eso, ¿no? Sí, sí, por sí, supuesto. esa educación, seguimos con esa educación romántica, pues, ¿no? Metida ahí, ¿no? Eso es lo que te enseñan, ¿no? No te enseñan tanto que antes de todo eso acá en el Perú estuvo Tupac Amaru y todo eso, ¿no? O sea, acá también tenían sus referentes, ¿no? Gente que estaba tratando, y otra gente más, después vino los hermanos Pumacagua, Mateo García Pumacagua y toda esa gente, ¿no? Entonces siempre había como sus revoltosos por acá, por el Perú, ¿no? Por el Perú y todo eso. Que es algo que estaba pasando, ¿no? En los últimos meses, ¿no? Las noticias acá llegan y te bloquea, ¿no? Ver todo lo que estaba pasando, ¿no? En estos últimos meses. Gonza, ¿Sí? quiere interactuar también un poco con la gente. Bueno, les cuento, muchachos, Chispita, Plasencia, Howard, el profe Carlos Pérez, Néstor, a O Gaby, sea, Carlos La Vida también se ha metido por ahí. Carlos Saludos para Cardito. Lavilla, listo, Está Carlos. Juguito de Maracuyá, ahí está. Bueno, a Susana, a la gente de Ex Libris también, ahí está, un saludazo. Bueno, les cuento que Gonzalo del Rosario está en Baltimore, en Estados Unidos, en la tierra donde él dice asesinaron al gran Edgar Allan Poe. Y justamente aprovechando esta circunstancia, ¿no? Bueno, quiero representar nuevamente a este programa que se llama Pensar en no pensar, que junto con Rafe Vigo tenemos a bien desde hace 3 años ya hablar un poco de literatura y poesía, y como todo es circular, todo es cíclico, alguna vez comenzamos con Gonzalo hace unos 3 años ya, mientras él estaba en Barcelona haciendo la maestría, ¿no? Leyendo harta Ah, poesía ahí erótica porno. claro, claro. Justo ahí te analicé tu poemario por arte, ¿no? Me acuerdo, lo Muy incluí bien. en mi investigación sobre la poesía porno peruana, que hay ahí una página también, lo pueden ver. Hay una selección de diversos poemas de erotismo explícito, ¿no? Basados en, la, en el libro Pornografía y Obscenidad de Marco Aurelio de Negri, ¿no? Mucho de eso, ¿no? Lo bacán fue leer allá para un público internacional, ¿no? O sea, leer los poemas de Rey Paz, así, ¿no? Estos poemas con nombres de mujeres frente a un público que había gente de China, de Italia, de toda Latinoamérica, ¿no? Argentina, Colombia, ¿no? De Ecuador, Puerto Rico, o sea, eran personas, y toda España también, ¿no? Entonces, fue chévere escuchar el feedback, ¿no? De todos ellos sobre los poemas, el poema pues Inocencia de Woody o
poesía de Jules Verne, ¿no? O los penes y el sonianos de Renzo Chung, ¿no? De Sophus Lee. Tuvo problemas porque me dijo que le pusiera su seudónimo. Él es profesor de matemática y lo puse ahí. Y unos alumnos que no faltan, que no fallan, lo googlearon al profe y como los había desaprobado, creo, en matemáticas, dijeron, pero ¿cómo me va a desaprobar? Si este profesor tiene poesía porno, ¿no? Entonces, Bueno, lo mismo me pasó, Gonza, lo mismo me pasó. Me no botaron del jodas, te colegio, cagué. sí, me cagaste, weón, porque me botaron, yo trabajaba en ese entonces, era coordinador de comunicación del Oh, Colegio de los Agustinos, ahí en Pacasmayo. Entonces los chivolos googlean al toque a sus profes y descubrieron ahí la poesía porno que había escrito, reseñada por el magíster en literatura comparada, Gonzalo del Rosario, desde Barcelona. Encima reseñada internacionalmente. O sea, los chivolos se rayaron, imagínate Paola Ilustrada, ¿no? Una cuestión así. Y entonces, bueno, el cura, me acuerdo que el cura me llama, y el profesor pasa en la oficina, ¿qué tal, reverendo? ¿Cómo está? Profesor, ¿usted ha escrito esto? No, profesor, ¿usted ha escrito esto? ¿Cómo escribe esto, profesor? No puede ser posible, güey. Entonces, sí, pues, sí le he escrito, perdón. Entonces, sí le escribí y nada. Entonces, me botaron del cole, ¿no? Me quedé sin chamba, pero ya está el libro publicado, ¿no? Bueno, quiero saludar para interactuar con la gente que se conecta nuevamente, a Susana, Julito Maracuyá, Carlos La Vida, un abrazo, a Dayo Jairo, para desde Luna, Jairo también, que está ahí en Los un Lunas, abrazote, la modo gente. Balavera, ajá, Erario, Dirario, si no muy bien, qué bacán, ¿ah? Qué bacán, qué chévere. Bueno, aprovechando entonces que Gonzalo está en Baltimore, en Estados Unidos, en la tierra donde mataron a Edgar Allan Poe. Me hablabas de Poe un poquito y hay una distancia que se debe marcar en Edgar Allan Poe. Quisiera que la gente también participe, ¿no? Supongo que la mayoría de la gente ha leído a Poe desde la traducción de Cortázar, ¿no? Que es irrefutable su traducción, ¿no? O sea, es bellísima, ¿no? Ojo que, según la historia de la literatura, Gonza, tú sabes que el primero en traducir a Poe al francés fue Baudelaire, ¿no? Es más, en varios de sus textos, Baudelaire afirma que Edgar Allan Poe es el primer maldito. Entonces, qué extraño, ¿no? Para ponernos en un tópico, o sea, que el malditismo se instaura en América, porque el primer maldito surrealista también es otro americano, bueno, sudamericano, ¿no? Uruguayo, Isidore Ducasse, ¿no? El conde de Lautréamont, con sus famosísimos, los cantos de Malraux. Carlos de Maldolor. Entonces estamos hablando, claro, pues qué belleza, ¿no? Entonces estamos hablando de una cuestión muy fuerte que tiene que ver con el malditismo. ¿Tú percibes dónde hay más malditismo en Poe, Gonza? ¿En su poesía o en su narrativa? Te diría que su ensayo, porque son bastante góticos también los ensayos de Poe, pero ¿dónde te aproximas más desde la lectura? Cuéntame. Bueno, a mí la poesía me parece, cuando lo leo parece un rap, o sea, es muy rimada, es muy musical, me gusta mucho la poesía de Poe, pero se entiende mejor en el idioma original, ¿no? De Raven, estos Claro. poemas dedicados. Luego está los cuentos, me parece que para la época en que estaban escritos, significó una ruptura, pues, porque normalmente para ese entonces, digamos que el monstruo era como que el otro, ¿no? O sea, el monstruo era el Frankenstein, era el vampiro, era el ghoul, el zombie, ¿no? Entonces eran otro tipo de monstruos, pero en el caso de Poe era el gato negro que estaba ahí cerca, ¿no? O tu vecino, ¿no? Tipo, ¿no? Entonces, en el corazón de la tora, así la persona que te cuida, ¿no? O en el gato negro, tu misma pareja, en este caso, ¿no? Y también tu mascota. Eh, luego, luego aparece también el hecho de los temores, ¿no? Ya se mete con temas científicos, ¿no? O sea, se mete primero con pseudociencias tipo de hipnotismo, ¿no? En el caso del señor Valdemar, pero también te habla de cosas que sí pueden pasar, como por ejemplo la catalepsia, ¿no? En el entierro prematuro. Entonces te mete temores
de cosas que podrían suceder realmente. Esa es la ruptura con Poe también, ¿no? Entonces, digamos que para una época en donde no había pues series de Netflix o no habían videos creepypastas o no habían, digamos, lo que tenemos ahora, la sobreexcitación que tenemos de imágenes, para ese entonces leer los cuentos de Poe debe haber significado algo muy transgresor, sobre todo porque él jugaba mucho también con esta especie como de necrofilia, ¿no? Siempre estaba como que tiene una serie de cuentos de Leonora, Ligeia, dedicados a mujeres que son prácticamente un hombre enamorado de una muerta, de un fantasma, de un cadáver, ¿no? Yo mismo hay un cuento que me gustó mucho, se llama La caja oblonga, ¿no? Que habla de un pata de un naufragio, ¿no? Un pata que se tiró con todo y la tumba de su pareja, ¿no? Porque no podía caber en la, en el bote de salvavidas, ¿no? Entonces decidió hundirse mismo. Eso también es romanticismo, pues, ¿no? Digamos, de la época, ¿no? Entonces era un mix de varias cosas, más allá de lo policial, que fue digamos, lo más vendido, pues, ¿no? Claro, Los, lo que publicaban los estos, periódicos, sobre todo. Ujú. lo más vendido, ¿no? Lo curioso es que Poe era tan famoso y tan popular que todo le han publicado en periódicos, o sea, todos sus cuentos prácticamente, o sea, que sí podía publicar cualquier huevada, la gente lo iba a leer porque ya se había ganado su nombre, o sea, y todo el mundo sabía que iban a leer a Poe para irse a la mierda, o sea, para leerlo y se iban a quedar así, tipo cuando ves, no sé, hace unos años la serie Black Mirror, pues, ¿no? Que te quedabas así, ¿qué Tremendo, pasa, no? Te esa hace serie, claro, en pegadísimo. shock, o sea, sabían las sensaciones que le iba a pasar. Y hay un cuento de Descenso a Maelstrom que habla sobre unos remolinos en Noruega que existen. Ahora, Poe nunca salió creo que bueno, sí llegó a Inglaterra, esto, probablemente también haya estado en Francia, pero más de chibolo. Él nunca llegó no sé si él llegó a ir a Noruega, pero debe haber ido un montón y aparte su imaginación una locura porque yo veía como si fuese una película, estaba viendo en 3D, cómo, cómo el remolino se tragaba a este barquito de pescadores y cómo se salvaban de una manera muy espectacular, ¿no? Es uno de estos cuentos que releyendo toda su obra y leyéndola te maravillas, ¿no? Y tú dices como una persona que no ha estado en este lugar y sobre todo que leyendo, pues, ¿no? Informándose y también agregándole la parte ya del escritor, ¿no? Y obviamente la traducción de Cortázar es también canónica, una joya, ¿no? Es parte de como decir, un buen cover, ¿no? Básicamente, Sí. Un buen cover en realmente, castellano. un buen Un buen cover en cover en castellano. castellano, sí, Claro, claro. Y es lo que pasa de también las obras mayores. claro, lo que pasa también creo que con Poe Gonza es que Poe siempre está divagando con el tema de la estética. O sea, siempre sus cuentos y sus textos están deambulando por esa crítica, ¿no? Entonces, no es que un cuento de Poe esté liberado de solo el terror, el miedo o el complejo romántico, ¿no? O la necrofilia, sino también que hay una suerte de conexión con la crítica, ¿no? Que es un poco de estos grandes maestros, ¿no? O sea, de Baudelaire, de todos los franceses que aprenden, creo, de Poe, que es hacer en una apariencia pureza de los simbolistas, pero en realidad no había nada de pureza. O sea, siempre hay una crítica a la sociedad, a la literatura de ese entonces, ¿no? Entonces, y hay una crítica que está muy embadurnada de un profundo, ¿no? Un profundo pesimismo y sobre todo esta idea insondable de la muerte, ¿no? Entonces Poe al final termina convirtiéndose en un personaje de su propio cuento, ¿no? En Baltimore y bueno, muriendo o matándolo, ¿no? Entonces, ¿cómo percibes en los colegios la lectura de Poe, Gonzalo? ¿Te ha tocado enseñar a los chibolos ahí, gringos de Baltimore, hablarles de Edgar Allan Poe? ¿Lo conocen? ¿Cómo Mira, es? digamos que Poe,
supongo que pasa lo mismo que sucede con César Vallejo en el Perú, aunque sin tanto chauvinismo. eh, Saben que es de acá, saben que es el escritor, tienen idea, pero quizás lo ya, no, para comenzar no leen tanto de manera obligatoria, aunque sí están en las bibliotecas, sí lo he visto sus libros, no leen tanto de manera obligatoria como ocurre con el caso de Vallejo en Trujillo, en los colegios, o en el caso de Arguedas, ¿no? En general a nivel nacional, que hay concursos y el año pasado que se celebró los 100 años de Trilce y todo eso, no lo veo tanto acá eso con Poe, al menos en los colegios donde he visto, y un tanto también porque la misma sociedad acá vive como en un constante horror, ¿no? Entonces hacen No sus, hace ahí no falta, hacen, no hace falta, ¿no? claro, allá en Estados Unidos, acá en las escuelas no se hace tanto de digamos, como en Perú, que es el simulacro contra sismo, eso, ¿no? Acá lo que hacen es simulacro de lockdown, ¿no? De qué sucedería si viene alguien a disparar en tu escuela. Entonces hay todos unos protocolos que siempre se hacen en los colegios, ¿no? Y es algo obligatorio, ¿no? Cada cierto tiempo tienen que hacer y los niños ya saben a dónde tienen que ir, qué hacer, cómo cerrar la puerta. Es un tema serio, ¿no? Eh, entonces, darles por ahí a Poe en un contexto así, cuando por otro lado ya tienen pues Stranger Things o ya tienen series y películas, creo y sobre todo las redes sociales, ¿no? Que se les absorben mucho más el tiempo y capta mucho más rápido la atención que quizás un libro de Poe que en última instancia lo que he visto es chicos que leen tipo Harry Potter, ¿no? O sea, que son para chibolos, ¿no? Eso particularmente, ¿no? Pero si les hablas de Poe es como que, son muy antiguo. Quizás sería como lo ven, como lo vemos a Cervantes, quizás en el Perú, una onda así, como decir leer algo muy antiguo, Ricardo Palma, o sea, como decir ya leer un autor ya canónico, pero que ya ahí está, ¿no? Como que eso, ¿no? Pero ya leerlo con otros ojos, con ojos críticos, te das cuenta de la importancia, ¿no? Y por qué Baudelaire le pudo haber gustado, por cómo puede haber sido este poeta Baudelaire prácticamente el hijo, ¿no? Literario y todos los malditos que vinieron después con la traducción de Poe al francés, ¿no? Se explica muy bien eso, ¿no? Y que sea pues el padre más bien de un terror, de un horror moderno, ¿no? O sea, ya no es como que sienta las bases para el horror clásico después de Hoffman, ¿no? Eta Hoffman fue como que el iniciador Claro. en Alemania y Poe ya fue como que la clásica es esa, ni bien llega a Estados Unidos ya se masifica, una cosa así, pero también se ha masificado por gánate toda la cultura que hay a nivel mundial de este tipo de literatura, ¿no? O sea, ¿quiénes son los bestsellers en general en el mundo? Pues Stephen King, ¿no? Que es heredero, obviamente, de toda esta tradición. Eh, ¿Qué Ah, otro? George R. R. Poe, Martin, el de Game of Thrones, bueno, ¿no? Lovecraft también, que es un tópico aparte de toda Claro. esta vertiente, No, ¿ah? claro, pero yo te decía de los de ahora, ¿no? O sea, Sí, los sí, autores que por son supuesto. los más vendidos, tipo, ¿qué libros son Harry Potter, Game of Thrones y los libros de Stephen King, ¿no? Y esos Sí. tres principalmente, de ahí vienen las otras sagas, ¿no? Eh, pero es que es como que algo que todo el mundo ha leído y en todas las bibliotecas veo cualquier biblioteca, siempre hay algo de Stephen King, ¿no? Eh, o de George R. R. Martin, por último, en diversos idiomas. Eh, pero después de eso también está el tema de Lovecraft, pero Lovecraft lo siento todavía más como para conocedores, ¿no? O sea, siempre está también en las bibliotecas, pero no es tanto como un Poe que ya es como que canónico. Lovecraft todavía mantiene esa esencia de oscuro, ¿no? Oscuridad, ¿no? Sí, Y ya Poe es el velada, ¿no? comercial, pues, ¿no? Y ya Stephen King es el comercial, ultra comercial, ¿no? Pero son como que una triada de autores de ese género que, que son los que
si a alguien le vacila ese tipo de literatura, mínimo tendrían que leer eso, ¿no? Un poco para conocerlo. Yo no soy tan fanático de Lovecraft, aunque me encontré en Nueva York de acá, en las montañas de la locura. Lo tengo también Excelente. de Barcelona, esta Bien. edición de las montañas de la locura, estaba como de oferta, así que dije, bueno, ya está, vamos leyendo acá Lovecraft, lo tengo. Es de Buque de Letras, creo que es una editorial de por acá. También encuentras ediciones de por acá, ¿no? Lo que te decía, las ediciones acá son bien chillonas, son bien así, y los libros acá los ponen mucha letra grande, muchas imágenes, muchos colores vivos, así. No sé por qué hacen eso, ¿no? Las Ok, ediciones acá ok. En Latinoamérica son más sobrias, ¿no? Las ediciones, ¿no? Encontré esto también en este librito de Scott Fitzgerald, El Pagaré, un librito como Excelente. ilustrado, muy ¿Pero eso bonito. lo has encontrado en ¿Va? España? ¿En Este lo encontré, Barcelona? no, ¿Lo este lo he encontraste? encontrado este ha sido en la Barnes Nobles de la Quinta Avenida, en Nueva York, este de En Nueva acá. York. Ya, Este de acá sí, estaba yendo mucho a Manhattan tremendo. y sobre todo por los museos, por toda la locura, ¿no? Por las películas, ¿no? Es una ciudad que ya he estado antes Ujú. cuando vine para Maine, mis viejos vivían ahí, y trataba siempre he tratado de hacer el viaje de retorno, ¿no? He estado yendo mucho a Manhattan en estos últimos meses, desde agosto que he estado acá. No, y no se acaba nunca, pues Nueva York es alucinante. Y No duermes, hermano. Pero, claro, wow. encuentras Sí, ofertas chéveres también en las librerías, claro. ¿no? Eh, Básicamente, Gonza, ahora estás dedicándote a enseñar qué área, qué materia, cómo ves esa perspectiva educativa, cómo ves veo que ahí se están conectando varios profes también. A ver, un saludo para Mariet, hasta Goyito, para Richie, Ricardo Lidérrimo, ahí estás, madre, está en Ricardo, ¿eh? Maestras Luego del microcuento. para el Bueno, Richie, para el Alaye, Richie. Luigi, no, para Cintia, se está conectando Cintia, mi hermana también se ha conectado, ahí está, Camo Lozano, ay, usa Funk, esta es la Amy, creo, ¿ah? Esa Amy, ¿ya? Kevin Ferrada, todos los Luna conectados acá, Jairo, Kevin, qué lindo. Bueno, Saludos Gonza, para toda la bueno, gente acá, ya estaremos por claro. ahí. Bueno, ahí pueden aprovechar en preguntar también un poco. Hemos comenzado hablando del lugar de esta onza, que es Baltimore. Estamos hablando de Poe, de Edgar Allan Poe, de toda la literatura que se ha escrito tras la lectura a Poe, la persecución de la estética y los tópicos de Poe, que son el terror, la muerte, la necrofilia, lo romántico, la estética, un poco lo velado que surge sumarle a Poe, a este Lovecraft, y es un poco más comercial que es King, ¿no? Entonces estamos hablando de la triada de este tipo de literatura, que serían Poe, Lovecraft y King, ¿no? Entonces, a partir de esto, hemos hecho la consulta también a Gonzalo de cómo se percibe a Poe en Baltimore, ¿no? O sea, si los niños tienen esta conciencia, y Gonzalo nos contaba justamente de que ya la conciencia del horror no es tan percibida como aquí en Latinoamérica, porque aquí en Estados Unidos, bueno, y en Estados Unidos constantemente hay balazos en escuelas, ¿no? Hay masacres que son muy masivas y es como que más están viviendo la realidad, ¿no? Más que en la ficción, ¿no? Y bueno, ahora estoy preguntándole básicamente cómo él percibe el nivel educativo allá, primero qué curso dictas, cómo ves el nivel educativo, cuánto es la diferencia con el entorno educativo aquí en el Perú y cuánto podríamos aprender, ¿no? De allá. Cuéntame un poco eso, Once. Me interesa también como profe. Yo estoy en una escuela IB donde se imparten 5 idiomas distintos, ¿no? O sea, es una inversión total en los idiomas, ¿no? Como acá es una zona muy cosmopolita también, hay gente de todos lados. Entonces, estoy en un colegio que es Baltimore International Academy, en donde se enseña ruso, se enseña francés, eh, se enseña también árabe, chino y español, ¿no?
esos tres, esos cinco idiomas, cinco, más o menos no sé cuántos ya. Pero la cosa es que cada uno se celebra pues sus días, ¿no? Octubre es el mes de hispanidad acá. Yo siempre ahí les cuento cómo es la historia en realidad de ese mestizaje y medio que se paltean, pero bueno, es un grupo chévere que tenemos ahí. Hay gente de Ecuador, gente de Venezuela, de República Dominicana, de Puerto Rico, de España, ¿no? Entonces ahí, de Perú, obviamente, ¿no? Y también escucha los acentos de todos. Cuando es reunión de profesores de español, todos hablan en su dialecto. Es graciosísimo esto. Los acentos de escuchar de toda Latinoamérica, es algo bacán, ¿no? O sea, esta parte, ¿no? Se ha hecho un grupo chévere con los profes. Pero sí, la realidad, en realidad, eso es lo que tú ves en Los Simpson, en la escuela de Los Simpson, lo que ves en la escuela de South Park, ¿no? Estos colegios de Ricky Morty, los colegios estos que, todos los de los dibujos animados, de Hey Arnold, así, todos los dibujos animados, bueno, Hey Arnold es lo más sano que hay, ¿no? En Eso, realidad claro. todos los dibujos animados con sus profesores enloquecidos, tipo los padrinos mágicos, así, o sea, es eso lo que hay o sea, es una educación muy cruda la que hay. Es bien jodido. Eh, es todo lo que te cuentan en esas películas que dan motivacionales, con Charlize Theron, con Michelle Pfeiffer en Dangerous Minds, ¿no? Con el sustituto que hace Adrien Brody, el del pianista. Todas Sí, esas claro. películas, así, todas esas películas que el actor de pianista pues hizo también una de un profesor, así. Todas esas películas que hablan es así, igualito, es igualito y peor, ¿no? Es jodidazo realmente. Entonces, obviamente te das cuenta de por qué en cualquier momento puede entrar alguna persona enloquecida y hacer lo que hace, ¿no? Entonces, esto es se explica por qué es unas aulas llenas con mucha violencia, ¿no? Una violencia sistematizada, con muchos problemas psicológicos. La gente es una sociedad que presenta mucho de ello, ¿no? Y que de todas maneras eh, se necesitaría eso. Yo lo he visto en Perú, obviamente he estado en Callao, he estado en zonas bravas, eh, eh, y verlo acá en Estados Unidos, uno dice, bueno, este es el resultado, pues, ¿no? Es un mismo modelo, es un modelo competitivo en donde se, se les da más oportunidades a cierto grupo de personas que a otros, porque eso es al final de educación, ¿no? No es una educación. Si realmente quisieran que la educación cambiara, tendrían que invertir, pues, no solo en Perú, en Estados Unidos, en cualquier lado, teniendo dos o tres profesores por aula, ¿no? Básicamente, ¿no? Se trabaja mucho mejor así, o por lo menos que se tenga un profesor, un asistente y por ahí un psicólogo, ¿no? Alguien que esté ahí, porque si no, en general es un saludo a la bandera, ¿no? Eso pasa en Perú, eso pasa acá, es fregado, ¿no? Ver el sistema, los sistemas públicos, que por más que se esmeren o hagan lo que sea, al final te das cuenta que es un tipo de educación que está destinada solo para favorecer a algunos, y el resto que se joda, ¿no? Si no puedes hacerlo, la vas a poner igual difícil, ¿no? Entonces, no, no, las canchas no están equilibradas pues en un sistema como este, no en general, ¿no? Este es el capitalismo extremo, pues, ¿no? En general. Eh, y es duro, hay cosas mm, cambios muy fuertes en los que uno puede ver, eh, pero al final el saldo es positivo de ver cómo en medio de toda esa miasma, de todas esas problemáticas, me ha tocado un salón muy chévere de chibolos que, que son como, ¿te acuerdas de esa película God Will Hunting? No sé si te acuerdas, esta película con Matt Damon, que era un matemático genio, pero que en el fondo tenía problemas así de violencia, de trauma. Ya, me ha tocado
como un salón así, de chibolos genios, que realmente dominan el castellano y más con la metodología que hemos aplicado para que aprendan, porque todas las clases son en castellano, en este caso, eh, pero que están llenos y plagados de su mente así de locura, pues te ha tocado así 17 chibolos de locura, pues, ¿no? Así, pero 17 genialidades que son muy fuertes, ¿no? De tener ahí, ¿no? Y me acuerdo mucho de las sabias enseñanzas del maestro Rey Paz, ¿no? En sus clases de neurología, sus clases de neurología, yo me acuerdo que asistido a varias, y ahí me ha servido de mucho, ¿no? Para aplicar esto. eh, Son niños que han venido de la pandemia, de haber estado y no haber podido, digamos, las capacidades motrices, de poder dibujar, de poder escribir, se ha jodido, se ha atrofiado. No, que han tenido que someterse a una rigurosa, ¿no? Nivel de lectoescritura, ¿no? Así, de tener que aprenderse todo el universo, todo el mundo, todos los planetas, todo eso. Todo pura ciencia, obviamente. Eso que a mí me encanta esa parte, ¿no? He tratado de hacer puro animales, me encanta la historia. Dije, si vamos a conocer un idioma, vamos a conocer toda una cultura, ¿no? Ponerles la música, les pongo mucha música de rock latinoamericano, ¿no? También no cosas muy fuertes tampoco, pero no porque no entienden, ¿no? Pero tipo les vacila a estas cantantes latinoamericanas, tipo Julieta Venegas, tipo Natalia Lafourcade, ¿no? Jimena Pones esto Sariñana. en tu clase y hacen un análisis así, nivel lenguaje, nivel En realidad metáfora, o nivel musical. cantan, les Qué gusta. ¿Sabes lindo. qué canciones vacilan? Puse la otra vez Los Prisioneros. Ya. Oye, los prisioneros se ponen a bailar esa huevada, se ponen a bailar Tren al Sur, Estreché de Corazón, cantan, así no entienden. Es una cosa extraña eso, supongo que ese es bacán, ¿no? O sea, que trasciende porque tú pones una canción y puede gustarte o no, pero después ponen y les vacila, ¿no? Y quizás nunca lo han escuchado en su vida, pero les ha gustado, ¿no? Debe ser el beat, el ritmo que tiene, ¿no? Entonces, eso es algo bacán, ¿no? Que ocurren, ¿no? Estos chibolos están bailando Treché de Corazón, así, Tren al Sur, esas canciones, hay los que sobran, así, ¿no? Poniéndoles y explicándoles, ¿no? Esto es Chile, que es otro país, ¿no? O poniéndoles Soda Stereo, poniéndoles Charlie, poniéndoles Spinetta, cuando está Argentina, ¿no? Aunque es así, ese es como que medio que los relajan, ¿no? Eh, Claro. y después una vez puse salsa, man, ya, puse salsa, eh, y no funcionó porque se pusieron muy locos, ¿no? Entonces, este, se pone muy, muy, muy intenso cuando si pongo salsa. Dije, no les pongo salsa, hombre, lo bloquea. Es más indie folk, ¿no? Y un poco también difundiendo lo de acá de Perú, ¿no? O sea, les ponía estas chibolas nuevas que han salido tipo Renata Flores, así, o la misma, ¿cómo se llama? La Guarmicitay, Claro. Elena Wharton, así, incluso les puse los Luna también, ¿no? Lindo, ¿No? claro. O sea, El poniéndoles Perú ahí la, salvaje, la, la obvio, música. obvio. Perú Claro, salvaje. a los salvajes sí les he puesto, pero las instrumentales, Ya. tipo Mayu, así, ¿no? Porque ya Ajá. si les pongo un poco las letras, en medio que los bloquea, pero las que son así como instrumentales, sí, ¿no? Eso es básicamente un poco la dinámica, ¿no? Mucha música, mucha escritura, mucha lectura y sobre todo me gusta mucho la ciencia, ¿no? Siempre mis clases enseñan español, pero lo mezclo mucho con temas tipo del universo, así, tipo de Carl Sagan, así. Esa onda, claro, pues porque eso de cómo varía el tiempo en los diferentes planetas, ¿no? Si viajas a Marte, ya vería, y ahí un poco proyectarlos también, les hago escribir sus cuentitos en castellano, de ciencia ficción, ¿no? Fantásticos, que armen su robot y
que escriban, ¿no? Todo Bellísimo. en castellano, les pongo ahí un modelo que todo en castellano, ¿no? Y sí, hablan, pues hablan, ya han aprendido, frases hechas también que uno les enseña, ¿no? Para que, ¿no? Porque estás obligado ahí en la clase a ver español nada más, ¿no? Y por mí Claro. bacán, ¿no? Este, porque es inmersión total, ¿no? Eh, por ese lado sí, me gustan mucho esos proyectos, ¿no? Que estamos teniendo. Tuvimos el mes de la cultura afroamericana en febrero. eh, Se celebra todo lo Tremendo. que es el legado de Martin Luther King, ¿no? Uf, Tienen su Martin Luther claro. King Day, tienes que hablar de Rosa Parks, de todo el movimiento de los derechos civiles, ¿no? Por supuesto. De Ruby Bridges, ¿no? La primera estudiante afroamericana en un colegio de blancos, etcétera. Entonces les pone sus videos, eso los motiva un montón, ¿no? Porque, digamos, el colegio donde estoy es un 95% de afroamericanos, ¿no? Es bravo, ¿no? Entonces, el- la mayoría tiene la cultura hip hop, de la cultura rap en general, ¿no? Entonces, ponerles también un poco de eso, y les gustó mucho esa clase, ¿no? Cuando estuvimos hablando de Martin Luther King, ¿no? Y me acuerdo que hay un día en donde tienen que hablar en esa semana de la cultura afroamericana, donde hablan de los ejemplos actuales, ¿no? Y citan mucho esa película Black Panther de Marvel, ¿ya? Sí, sí, Entonces los tremendo. chibolos Claro. vienen vestidos de Wakanda, así tipo así con esos trajes de Black Panther. Eh, Nos mandaron un mail, decía tienen que venir vestidos de tema de Black Panther, y yo me fui vestido pues, con mi casaca de cuero, con mi boina, ¿no? Y iba con la mano así para arriba, Black Panther, y me dijeron que, profesor, usted no ha venido vestido de Black Panther. Digo, pero Black Panther, pues, la Pantera Negra, Black Panther Party, ¿no? Este grupo, acá en el mail nos han dicho que tenemos que venir de Panteras Negras. Dice, sí, pero no del grupo subversivo, profesor, no de los guerrilleros, sino de la película de Marvel. Ah, Y yo, ¿qué? película de ¿Va? Marvel, Pero, weón. pero si es el mes de la cultura, esto es parte de la cultura afroamericana, no jodan, ¿no? Entonces, este, esas son cosas que hay de la, le llaman language barrier, ¿no? Que a veces te dicen una cosa de la barrera del lenguaje, te dicen una cosa y tú Claro. entiendes literal y entiendes de otra y al final estás ahí. Hay mucho de eso, ¿no? Y yo siempre lo hago también a propósito, ¿no? Por joder también, ¿no? Pensar en no pensar, ¿no? Pensar en no pensar. Tiene que ser siempre así, pensar en no pensar. Gonza, de verdad que no sé si hay alguna pregunta aquí. Veo que están conectados. Bueno, está Ahí está Franco Emi Tazaico, ese es uno de mis alumnos de allá de Lima. Está de Lima. Kevin Ferradas, dice Pacheco ponle Perú Seco. Ay, ay, Salvaje, ay. Pacheco gente Seco, de yo iba a Pacheco decir, Seco, aparece, es omnipresente, es omnipresente. está Bueno, está Gaby también. Pollito Pez, dice Jairo Layo, Pollito Pez, ya pronto, ya pronto. Muy Qué bien. chévere, no, la gente que está ahí conectándose, Pacheco Seco, la banda. Van a tocar, creo, No, la IAPA, creo. sí, 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 Oh, va a tocar, pero el sábado han más tocado bien, todo el sábado. más bien yo te quería preguntar, Reypas, eh, tú que eres el poeta acá, te quería hacer la pregunta, maestro. Eh, Estoy viendo por internet que cada 5 minutos se publica un poemario nuevo en La Libertad, me parece un récord total, ¿no? Tremendo, sí. Levantas una piedra y sale un poemario ahí en Trujillo. Para mí eso es algo genial, algo a destacar. No sé cuál es tu opinión, se merece, ha salido varios libros últimamente, no sé si los has leído todos, pero me parece chévere que esté habiendo un movimiento de poesía ya centennial, millennial, centennial, ¿no? De las últimas Sí, nivel ascendente, generaciones. de hecho lo sí. Y, Sí, y, sí, y sí. y no solo editoriales trujillanas, sino también están publicando, creo que han publicado en Alastor, ¿no? En Lima, está muy bacán, ¿ah? Tú también no te detienes, ¿no? Tú también has sacado tu libro, toda la gente, qué bonito realmente ver cómo la escena de Trujillo sigue produciendo, ¿no? Es una ciudad a 100 años de Trilce, se sigue produciendo más viva que nunca la poesía y la libertad, ¿no? Eso es algo muy bacán.
Sí, esa ¿Qué? metáfora que das tú, de 100 años de Trilce, la poesía como que coge una fuerza de resurgimiento que es interesante, ¿no? Y voces que de verdad son potentes, ¿sabes? Y no porque sean amigos, colegas, sino porque, bueno, pues este último poemario que se había presentado la semana pasada de Ilsa Rodríguez, se llama El amor ha parido una luz horrible, si no me equivoco, me parece puntual, me parece me parece para analizar, ¿no? Para analizar. Lo mismo que ha hecho mucha gente, han salido nuevas propuestas de cultura, chicos que están publicando, y ya no es como que la gente solo de la nacional, ¿ves? O sea, hay mucha gente también de los PAO, de la Vallejo, ¿ves? O sea, de las universidades que están también promoviendo, porque antes era como que, el escritor solo, no, 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 tiene mucho que ver también esta inmersión de las redes, ¿no? Que hay mucha gente que escribe en pandemia también, ¿no? O sea, este tiempo de ocio necesario para la poesía y la filosofía también, si queremos hacer un análisis pues, sociológico, ¿no? Entonces, el tiempo de ocio es necesario para el escritor, definitivamente, ¿no? Y el tiempo también el tiempo abrupto, ¿no? El tiempo que nos rehace, que nos violenta, entonces es importante. Y bueno, y como sociedad se está viviendo una convulsión interesante. Acá a unos meses se vienen más o menos 3, 4 libros más de poesía, se viene un libro de crítica, de ensayo, o sea, me parece fascinante, ¿no? La gente de la narrativa también no se queda atrás, ¿no? Entonces, hay toda una efervescencia por la publicación, que ya no solamente pasa porque sea mi primer libro y quiero publicar, por una cuestión como que más de chochera, ¿no? Sino por una cuestión más del oficio, entonces del oficio del compromiso como escritor, con la palabra, eso me parece interesante en el buen sentido de la palabra, y que sobre todo se publique por editorial, o sea, ya no es la autopublicación, también esto es digno de análisis, ¿no? O sea, que ya hay todo este formato de circuito de literatura en general, ¿no? Ya es como que ya tengo mi plaquet y me publico, listo, a la mierda, no, no, ya no es solo una plaquet publicada para la gente, para el sector, sino es una editorial con fecha de Biblioteca Nacional, con número de, o sea, ya tiene todo el formalismo dentro, y no solamente gente de Trujillo, Paloma Ajena, de Cultura, sino también gente de Lima que está apostando por publicar aquí. Entonces, en el caso de Alas, en mi caso, por ejemplo, que vino dentro. Entonces, eso, es de alguna forma algo que tú ya venías avisorando con la gente por ahí de los 2000, ¿no? La gente de tu generación, ¿no? Entonces, que ya venían publicando, tal vez no en formatos físicos, pero sí en formatos virtuales. De hecho, tu generación ha publicado mucho en varios países. O sea, en Argentina, tú mismo publicado en Argentina, en España, ¿no? En Ecuador, en Colombia, ¿no? Bueno, no sé si en Estados Unidos estás publicando ahora, estás escribiendo para algún portal, para una revista, cuéntame cómo va eso. Bueno, ahorita, en estos momentos, estoy estudiando mi doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Hoy día justo he tenido mi reunión con el director de tesis, con el maestro Buenísimo. Pedro Vilella. Es Ajá. una tesis sobre Doppelganger en la narrativa peruana fantástica, todos los personajes duplicados. eh, y estamos, pues, ahí entra mucho también el tema del psicoanálisis, ¿no? En que le Otarran, a Freud, que son como que base, eh, pero principalmente desde el plano, desde el punto de vista literario, ¿no? Y Buenísimo. eso me ha tenido leyendo mucha literatura peruana fantástica. eh, He estado leyendo sobre todo a los autores que de algún modo se podrían denominar como fundadores de literatura peruana fantástica, ¿no? Los libros fundadores de esta última ya en la posmodernidad, o sea, a partir de los 80 en adelante. Por ejemplo, Prochaska con Un único desierto, o Iwasaki con Tres noches de corbata, que son como que los que en los 80 de 90 Tremendo pusieron también, como que claro. estas bases. Y Ajá. luego está Daniel Salvo con el primer programa en el espacio, José Wich con Control Terrestre, diferentes autores, escritoras también como Tania Tinyala, ¿no? Con la ciudad de Nentálope. Y también este autor estuve leyendo Mañana las ratas de Adolf, y la leí justo en pleno contexto de los asesinatos acá de la dictadura de Dina Boluarte, eh, y encontré
muchos paralelos, ¿no? En esta novela de Adolf, donde también están acribillando a lo que se llamaban las ratas, ¿no? Que era gente que estaba protestando contra una especie de dictadura más bien. Lo que más me gustó de estos libros, de este tipo de literatura fantástica que estaba leyendo, es que, por ejemplo, en el caso de la ciencia ficción o de la distopía de Mañana las ratas, es como que una distopía en donde tanto el sexo como las drogas son lo normal, lo trending. O sea, está todas las drogas legalizadas, industrializadas, y están todos los tipos de sexualidades diversas, está totalmente normalizadas, implantadas, es normal. O sea, el poliamor y todos esos temas son cotidianos. O sea, eh, para haberlo escrito eso a finales de los 70, Adolf, una proyectada alucinante, se dio un viaje en el tiempo, ¿no? A lo que prácticamente se está viendo en la actualidad, ¿no? Es un tipo muy visionario, creo que es un autor underrated, o sea, totalmente subestimado, olvidado muchas veces por la crítica, pero que es un autor que necesita una lectura y una puesta en valor de su dimensión de su obra, creo que mayor a la que está teniendo. Ya la tiene en los círculos de literatura fantástica, de ciencia ficción hispanoamericana en general, sobre todo con esta publicación de Mañana las ratas en Minotauro de Barcelona, pero sigue siendo el Caleta, ¿no? El autor raro, el autor extraño, el autor atípico de su generación, ¿no? Yo he leído sus cuentos de Adolf, leí Retorno a Aladino, leí El la retorno a David esta, es una esta, cuestión esta fascinante, ¿no? O sea, alucinante, sí, es fabulosa, es solo un viejo tren y estos libros de sótano, diario del sótano en general, pero siempre ha publicado como en editoriales ahí escondidas o ha sido autopublicado, es difícil hallar sus libros, no hay una edición de sus cuentos completos, ¿no? Sí, muchas veces se habla de los cuentos de Ribeiro, ¿no? Mucho se habla de la literatura de Ribeiro como cuentista, ¿no? Eh, eh, este autor, Adolf, también tiene unas maravillas de historias, pero que no, tampoco tiene valor, ¿no? Tanto sus cuentos no los han puesto en valor, ¿no? La crítica en general. Creo que se podría hablar de mejor hecho, de... de hecho, a nivel nacional ya se tiene hace más o menos 5 o 6 años el Congreso de Literatura Fantástica, ¿no? Latinoamericana y sobre todo revalorando la peruana, que tú mismo has sido partícipe en la Casa de la Literatura, has dado alguna ponencia. Entonces ya hay eso, pero por ejemplo aquí en la región todavía, bueno, todavía estamos como que en un complot de literatura del crimen, pero que hay que dar otra mirada, ¿no? No No, solamente... no hay mucha literatura fantástica No, en Trujillo, ¿no? Adolece mucho de eso. Me gustaría hacer también una investigación, porque claro, en las antologías de Santa María, sí, 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 en las sí. antologías de Santa María, esta de cuento liberteño, panorama Ajá. actual, en estos dos últimos tomos, ahí habían varios cuentos de literatura fantástica o de como de realismo mágico, una onda así, Sí, que se sí, sí. puede, Claro, que se por puede eso. mencionar, ¿no? Como No de lo fantástico, terror pero también sí habían que, algunas cosas. claro, o sea, más de terror o de suspenso, pero por ejemplo todavía no hemos aterrizado lo distópico, ¿no? Que es como que el top de lo fantástico, ¿no? Y lo No hay tanto distópico, ciencia ficción, no hay mucho no, no. en Trujillo, ¿no? También te iba a comentar el tema de lo vampiresco, ¿no? Por ejemplo, la saga de Sarah Helen, ¿no? Con Fajardo, De es muy poco, Fajardo, claro. muy poco probado. O sea, Fajardo es un escritor de lo caleta y de lo, puta, pero es genial, ¿no? O sea, puta, leer a Carlos Sí. Calderón Fajardo es como que, o sea, no tiene nada que envidiarle a Ribeiro o a Vargas Llosa, o sea, cagando, Fajardo no, fue discípulo de Ribeiro, pues también, claro, en fue su amigo, París, claro. pues, No lo querían mucho el grupo Narración a Fajardo, ¿no? no, Lo, de hecho que no, fue más, lo, lo tildaban como que de hacendado, ¿no? Así, porque el pata tenía plata, pues. No, no, sí, 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 el grupo Narración nunca por más que Fajardo nació en Puno, ¿ah? Y se crió en no, 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 pero Piura, o sea, no lo consideraban mucho a Carlos Calderón Fajardo. También siempre ha sido un insular este autor. sí,
¿no? Sí, pero Eh, digno de análisis. O sea, yo creo que dentro del tópico de la literatura fantástica en general en el Perú, no podemos dejar de mantener ni Adolf, de mencionar a Adolf, al mismo Fajardo. Entonces, yo creo que, Gonza, ¿cuándo un congreso de literatura fantástica en Trujillo, weón? tiene que ¿Cuándo? haber, tiene que haber, De una vez, tiene que haber. de una vez, A weón. mí me gustaría Congreso de que literatura hubiese, fantástica en Trujillo. a mí me gustaría que hubiese eso, ¿no? Tendríamos que proponerlo con alguna universidad que quiera acoger esta iniciativa y que pueda también traer a los autores, porque autores en Perú los hay, y a mí sobre todo me gusta mucho que haya también muchas autoras, tanto como tú me mencionabas, las últimas escritoras son poetas, las últimas poetas, la mayoría son mujeres, los últimos libros publicados de poesía, ¿no? Son de mujeres. Lo mismo pasa con la narrativa fantástica, la narrativa a diferencia, claro, de los últimos años, o sea, puedes encontrar a gente como María Ángela Ungarelli o la misma Tania Huerta que está en Pandemonium, ¿no? Publicando, o la misma Ella Helen está publicando Garnica, harto. o Helen Garnica que ella está haciendo acá también su maestría, acá en Michigan, y que obviamente es una estudiosa de la literatura fantástica. Hace poco se ha publicado también en la Casa de Literatura Peruana, el Círculo de Literatura Fantástica de la Casa de Literatura Peruana, ha publicado un libro que es de descarga gratuita. Entran a la página de la Casa de Literatura Peruana, se llama Escritoras Peruanas de lo Insólito, algo así, insólitas, Sí, o sí, sea, sí, recién son ha salido, sí. literatura fantástica, creo que sí te lo pasé, de literatura fantástica escrita por mujeres en el Perú, y es una forma muy bacán de reivindicar también que la literatura fantástica, como decías, el Perú es un país eminentemente realista, ¿no? Que siempre ha confundido la literatura con historia, con política, con antropología, con sociología, ¿no? Entonces, prácticamente el Perú es eminentemente realista, ¿no? Desde su premio Nobel, que es realista, Vargas Llosa no tiene un ápice de lo fantástico ni nada, es principalmente político, histórico. Eh, y, y en cambio la literatura fantástica siempre está como que, ha estado siempre como menospreciada, Relegada. ¿no? Despreciada, Sí, 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 lo relegan. Sí, sí. ninguneada en muchos casos, y cuando vas a lugares tipo, no sé, pasó en Barcelona, todas las clases ahí en el máster de estudios culturales eran clases sobre robots, sobre realidad virtual, sobre los aliens, sobre, ¿no? O sea, Claro. Black Mirror, sobre dobles, doppelganger, o sea, todos esos temas que son lo trending, ¿no? En general allá en Europa, en Estados Unidos, no lo son tanto en el Perú, en este caso, ¿no? No hay, siempre como que se piensa o se considera que la literatura seria es la literatura realista, pero, pero en realidad en otros lados se está buscando mucho más literatura fantástica, de ciencia ficción o de terror, que en realidad lo realista que ha terminado siendo menos universal en ese caso, ¿no? Que lo otro, ¿no? Eh, cada quien tiene sus propios estilos y sus propias cosas, pero, pero prácticamente lo que se busca mucho en los estudios últimamente es este tipo de literatura, ¿no? Hay una autora que he leído hace poco, Audrey Doyer, eh, leí su antología, es una francesa, es una catedrática francesa, que tiene una antología, Pasajes de lo Fantástico, también donde analiza la literatura peruana fantástica, ¿no? Entonces, o en el caso de Raúl Chianella, amigo también doctor en literatura, es italiano, él también tuve la oportunidad de hacer una antología de ciencia ficción para su revista Mamut, ¿no? Entonces, lo mismo con el caso de David Roas, ¿no? Catedrático, crítico y también escritor de Barcelona, que también ha publicado Es en un Perú top, ¿ah? O muchos sea, no es cualquier libros. huevada. Ha, David Rojas es ha, un top. claro, ha publicado en Perú demasiados libros. Entonces, hay una conexión muy bacán entre la literatura fantástica, sobre todo con lo que hace Elton Honores como difusor de estos congresos de literatura fantástica, en por este tipo por ese tipo de obras, ¿no? La mayoría de gente está interesada en eso Claro, también, Gonza, ¿no? hay varias Porque es cosas lo culturales diferente, que están. ¿no?
Claro, claro, hay cosas similares que se están, como por ejemplo lo fantástico con Elton, que incluso ha sacado ya un par de antologías, incluso un estudio sobre lo fantástico, bueno, varios, ¿no? También en el caso del microcuento con Ronnie Vázquez, ¿no? Que incluso tiene todo ya un portal, ¿no? Y ahí tenemos pues al libérrimo que nos puede, que, bueno, el microcuento un poco más valorado aquí en Trujillo, ¿no? Tenemos una tradición desde Vallejo, ¿no? Con sus microcuentos, además creo que es un poco más permitido. Entonces ya tenemos de a quién seguir, ¿no? Gonza, escucha, quiero seguir hablando, weón, pero me queda 10% en el celular y se va a apagar en cualquier momento. Y tenemos Oye, que, no, que es terminar hablando contigo ya es, no, es de nunca parar, ¿no? Ahí no siempre, paramos, weón. la última vez, Gonza, tiene que ¿te repetir. acuerdas allá antes de la pandemia, ¿no? Allá en Chepén, ¿no? Ya habrá oportunidad, Fue una noche, espero, cuando esté tienes que por venir, tienes que allá, venir. cuando esté por allá para el verano de acá y fácil ahí una visita por Dovelos, una visita por allá por Chepén para hacer algo bacán, podemos hacer algo ahí, ¿no? Tiene que ser. Nah, no hay, Tiene que no ser. hay Claro, primera sin segunda. tú hablaste de literatura fantástica y yo terminé hablando de neuroeducación, una bodada así, pero una Claro, cosa no, así, de muy esas cosas que bacán, fue quedaron muy así. bacán. Podemos hacerla de nuevo. Sí, sí, no tiene que repetir. Juan Hermoso, escucha, desde pensar en no pensar a nombre de Rafa, de verdad, es imperdonable no hablar contigo. Si quisiera hablar de literatura regional, yo creo que es imperdonable no hablar contigo. Bueno, desde ya prometo más diálogos. Podemos instaurar un día de diálogo solo contigo, ¿no? Todas las semanas y tocar tópicos como que literatura fantástica, literatura de vampiros, microcuentos, o simplemente literatura peruana narrativa, o poesía erótica, que es tu tesis de maestría en Barcelona, poesía porno. Entonces es una cuestión que nos podría embadurnar a todos y no parar, ¿no? O sea, desde acá, Eh, lo que quieras decir al final, bueno, eso que no hemos antes hablado de de, filosofía, antes de irnos, no hemos hablado de filosofía, el, el retorno triunfal de la IAPA, el Huanchaco, este sábado 29, vayan, ahí está, salven a la gente, salven. dale. Gracias, gracias, Rey Paz, un saludo siempre uno llevando la representación del Perú por aquí, por allá, ¿verdad? ¿No? Y de Trujillo sobre todo, que uno siempre lleva todo por ahí. Uno es el que representa y uno nunca se termina de ir, ¿no? Siempre uno está ahí presente y compartiendo lo mejor, ¿no? Que uno tiene para la gente, afuera sobre todo, ¿no? Eh, siempre difundiendo acá el talento de acá de la gente de mi rico Trujillo, de Perú. ¿Ah? Muy bien. Junto a Y sabes que Coina, el chef, toca Pacheco Seco, ¿ah? No, toca de Yapa, Coina, ¿ah? Aún puedo respirar, saludo para el chardito ahí. Oh, esta un guada saludo, un saludo. déjalo grabado para después cagarme de risa. ¿Ah? Ponza, Nos un vemos, abrazo. P, cuídate. Saludos para todos. Y Chacanas subsisten también, su madre, su calibre 22, qué miedo, tío, qué miedo, cuánta gente va a ir. Ya, vayan. Yo- Fílmenlo, P, súbanlo. Aviso clasificado, dice. Saludo también para la gente del Festival de Poesía, que ya tocará hablar de eso también en algún momento. Me tienen que contar qué tal les fue al Festival de Poesía. Todo para que no vayas. No puedo ir, pe. Fílmenlo, hagan un live. Ya. Cuídese para todos y gracias por estar ahí presentes. Ya pronto en pensar en no pensar.